El día de hoy en este video quería hablarte de un tema que me ha estado dando bastante vueltas en la cabeza y no es porque precisamente yo lo haya encontrado, lo haya descubierto, sino porque realmente alguien me lo preguntó en alguna ocasión y decidí darle como que una investigada ahí en distintas plataformas. Este es un tema relacionado al universo de Star Wars y es que la pregunta que me hicieron decía pues más o menos así. ¿Tú crees que Grogu, Baby Yoda, mejor conocido como Baby Yoda, pueda llegar a superar al maestro Yoda? Una pregunta sin duda alguna bastante interesante, sobre todo para aquellos que son fans del universo de Star Wars como su servidor. Quiero recalcar en este video, antes de comenzar a darte una respuesta sobre esta pregunta, que yo obviamente como creador de contenido de videos, al ver esta pregunta me puse a investigar, obviamente, a más creadores de contenido, me puse a ver distintos foros que se dedican a analizar a profundidad estos temas relacionados con Star Wars y de ahí, obviamente, yo saqué las mejores partes para darte una respuesta. Esto te lo aclaro porque hace poquito yo di una respuesta precisamente de otra pregunta que me hicieron y me dijeron, como que eso ya lo vi en otro video. Le digo, pues obviamente sí, baboso, tuve que checar fuentes para poder darte una respuesta. Pero bueno, X. La respuesta que encontré en distintos foros y con diversos creadores fue la siguiente y dice, o cito más bien, Grogu nunca podría llegar a tener el poder que tuvo el maestro Yoda. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y es que recordemos que donde vive Baby Yoda, donde vive Grogu, más bien el año está ambientado en una época en donde ya no existen los caballeros Jedi, ya no existen los maestros Jedi. Lo que queda es un puñado de exiliados que lograron sobrevivir a la Orden 66 y que aún siguen transmitiendo su conocimiento, pero de una manera muy distinta a lo que vimos obviamente en las precuelas de Star Wars. Quizá para ti sea un dato que no es interesante, pero sí lo es, porque el maestro Yoda creció en una época, recordemos que tenía como, no sé, güey, como 800 años o algo así. Él creció en una época en donde estaba la República, en una época dorada para la República, donde los Jedi florecían y él tuvo todo el conocimiento de sus antecesores, que fue transmitido de generación en generación hasta llegar a él a través de su maestro, y tuvo todo ese tiempo de relativamente paz para poder aprender, poner en práctica y modificar todo lo que había aprendido, dándole obviamente el suficiente tiempo y el suficiente entrenamiento para poder lograr alcanzar el estatus que él tenía. Digo, tomando en cuenta que su raza vive tantos años, pues es obvio que iba a llegar a lograr perfeccionar todas esas técnicas, todo ese aprendizaje que tuve de sus maestros. Y obviamente, vuelvo a repetir, en una época en donde todavía se podía hacer eso. Por otro lado, tenemos a Grogu, a Baby Yoda, que pues, obviamente de quién está aprendiendo en la época en lo conocemos. Digo, sí está Luke Skywalker, también tenemos a Ahsoka Tano, por ejemplo, por ahí, pero, o sea, aunque Luke Skywalker es uno de los personajes más sintientes a la fuerza y se podría decir que a lo mejor no en el canon oficial, pero en Legends era o sea, no mames, güey. Luke Skywalker llegó a ser, pues, poderosísimo, güey. Y es el hijo del elegido de la fuerza, es el hijo de Anakin Skywalker, la persona que pudo haber llegado a ser el más fuerte de todo Star Wars. Pues obviamente sí le puede enseñar muchas cosas a Grogu, pero las situaciones y cómo se desarrolla es total y completamente diferente. Y a pesar de que ya tuvo sus primeros pininos dentro del templo Jedi, posiblemente con algún maestro, que ya lo estaba encaminando, o más bien ya se estaba formando, pues le tocó muy poco porque empezó la Orden 66, a pesar de que creo que Grogu tiene como 60, 70 años, o una pendejada así, porque vuelvo a repetir, su raza es extremadamente longeva, no logró perfeccionar ni adquirir tanto conocimiento como lo hizo el maestro Yoda. Las maneras poco tradicionales en las que él está aprendiendo debido a toda la situación en donde ya no existe la República, ya no existen los Jedi, los caballeros como tal, creo yo que eso detona en que él no vaya nunca a potencializar todo lo que puede llegar a ser. Simplemente se va a mantener como un usuario con un alto nivel de ¿cómo se les dice, güey? Con un alto nivel bueno, una persona muy sintiente a la fuerza, por así decirlo, pero no creo que llegue a lo que fue el maestro Yoda.
Resumidas cuentas, y para no hacerte este video tan largo y tan tedioso con palabras y palabras, los usuarios, fans de Star Wars, comentan que lamentablemente en la época en que Grogu se encuentra ahorita actualmente en las películas y series de Star Wars, es una época que no es rica en conocimiento, en cultura y en enseñanzas para los Jedi, para crear una nueva, ¿cómo se llaman? Una nueva línea de Jedi. En cambio a Yoda, pues a él sí le tocó obviamente todo ese cotorreo donde todo estaba perfectamente hecho para crear los mejores caballeros y que se convirtieran en grandes Jedi. Sea, en pocas palabras, Yoda fue a Harvard, güey. Y Baby Yoda, pues, está en el Conalep, ¿hay cuenta, güey? Bueno, esa es la respuesta rápida y práctica de por qué Grogu no llegaría nunca a ser como Yoda, pues probablemente no tuvo los privilegios ni nació en la época correcta para poder formarse y ser tan poderoso como el gran y poderoso maestro Yoda. Que por cierto tengo un video hablando de él y quién es más fuerte, si Darth Sidious o él.